interesante podrían calificar algunos, por cierto. Este recorrido, de todas formas, sigue siendo una imagen inédita respecto de lo que muestra, ¿no? Vladimir Putin, cuya vida es bastante secreta y clara. Aquí busca mostrarse en una luz mucho más personal. Otra de las declaraciones que queda de esta jornada, y al margen, por cierto, de lo que puede ser lo anecdótico de ver la residencia de Vladimir Putin, es respecto de sus sucesores. Y aquí Putin, en una extraña muestra, por cierto, de compartir el poder, si se lo puede llamar así, le preguntan sobre quién debería reemplazarlo y él responde: creo que debería haber una persona o más bien varias para que el pueblo tenga la posibilidad de elegir, según esas declaraciones. Y bueno, también ahí curioso, puede entrar, ¿no?, a analizar de lo curiosas que son, por cierto, teniendo en cuenta que este documental hace alusión a sus 25 años en el poder como presidente o como primer ministro de esa nación. El documental no es. No, claro. no, exacto. Más bien va a verse como un asunto panfletario. Totalmente, Carola Ceballa. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, al menos en la revisión de las noticias internacionales, con estas imágenes impresionantes de una tormenta de arena en Arabia Saudita. En el centro de ese país parecen de película. Esto ocurrió durante este fin de semana en Al-Ras, en la provincia de Al-Qasim, generando y causando estragos en diferentes ciudades de Arabia Saudita durante este fin de semana, y con estos registros, por lo demás, que evidentemente ante la magnitud se han viralizado en redes sociales, con esta nube de arena que avanza hasta engullir completamente esta ciudad, reduciendo, por cierto, la visibilidad durante este fin de semana, fenómenos que son habituales en esta época, ¿no? Por cierto, en esta zona de Medio Oriente, pero que por la crisis climática se han exacerbado, por cierto, y dejando estas imágenes que a más de alguno le puede recordar, por cierto, allí una película, y claro, sí, teniendo en cuenta por lo demás la visibilidad completamente reducida que deja, por cierto, esta postal. Así finalizamos esta revisión internacional, pero vamos a tomar contacto con Matilde Burgos durante esta hora, precisamente. ¿Nos vamos al Vaticano? Nos vamos hasta el Vaticano, de hecho, también allí acompañada de Federico Molina durante esta jornada, en la previa de lo que vamos a ver el miércoles con el cónclave. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Mati, hola, Fede. Tardes para ustedes, parece. Hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy acompañada, bien acompañada aquí con el Fede. Y bueno, ustedes lo han dicho, ya quedan menos de 48 horas para que comience este conclave, y hoy día se están desarrollando justo en este momento las congregaciones generales, porque ha habido muchísimo interés por parte de los cardenales en participar y en hablar. No, claro, tuvimos, bueno, primero saludarlos a todos en estudio, tremenda compañía que me llegó aquí hasta el Vaticano, Matilde Burgos, que hemos estado ya desde su llegada trabajando para darle toda la información de lo que será este cónclave que iniciará el miércoles ya, y que tendrá como la tarea elegir al nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Unas congregaciones generales que decía Matilde durante esta jornada. Tuvimos algunos detalles en cuanto, por ejemplo, a cuáles han sido las temáticas que han hablado los cardenales en estas intervenciones. Intervenciones, Matilde, que recalcaron que intentan que sean lo más acotado posible, porque si no la cantidad de tiempo se alargaría muchísimo, así que están tratando poco a poco los temas, y que empiezan a acercar de cierta forma lo que quizás se pretende hacer durante este cónclave, cuál va a ser la nueva figura que va a estar a cargo de la Iglesia Católica, y eso fue parte de la información que tuvimos hoy día, además de algunos detalles importantes para lo que será el proceso que inicia el miércoles con esa primera votación. Claro, pero todos los cardenales, como decíamos y hemos contado en otros despachos, todavía no se conocían tanto, y muchos han querido tomar la palabra. Durante esta mañana fueron 26 los cardenales que quisieron hablar, y hoy día a esta hora también se está realizando extraordinariamente una segunda reunión, una segunda congregación. Mañana será la última durante la mañana, y mañana ya podrán comenzar a entrar a la Casa Santa Marta. El cardenal Camarlengo ya hizo el sorteo de las habitaciones que van a utilizar, y como Santa Marta estaba prevista y estaba construida para 120 cardenales, esta vez son 133 los que van a participar, más todas las personas que están ayudando a desenvolver, secretarios, enfermeros, confesores. Se han habilitado no solamente Santa Marta nueva, entre comillas, porque es del año 2000, sino que Santa Marta antigua, que es la puerta de al lado. Así que están ahí a partir del día de mañana, van a comenzar a dejar sus cosas, y como decía Federico, hoy día Matteo Bruni, que es el portavoz del Vaticano, nos dio un briefing, una conferencia que
dijo no la graben, así que nos pidió que no la grabáramos, pero nos ha contado todo lo que debiera ocurrir y cómo se va a desenvolver a partir del día miércoles este cónclave. Mati, ¿qué pasa con las conversaciones previas sobre los favoritos? Porque esa es una de las cosas que más le interesan a la prensa, ¿cierto? ¿Quién va a ser el próximo papa? ¿Cuál va a ser su perfil? Se habla de que hay 2 cardenales africanos que son súper carismáticos, también se habla de un filipino, la tesis de un papa romano, un papa italiano, parece que empieza a perder fuerza. ¿Tiene algo de sustento este tipo de especulaciones? Ogni volta che vedi qualcosa sul Perù avrai un momento wow. Mira, hasta el día de ayer había alrededor de 6-7 nombres en torno a los que hay aproximadamente 6 o 7 grupos distintos. Hasta el día de ayer aparentemente no había un consenso sobre una persona en particular. Si bien el cardenal que era secretario de Estado, Pietro Parolin, estaba encabezando esas preferencias. Incluso, fíjate que nosotros el día de ayer con Federico, porque todos los cardenales el día domingo, en vez de estas reuniones, van a sus parroquias a celebrar misa. Entonces apostamos a cuál de las misas vamos y fuimos a la misa de uno de los papables que efectivamente está dentro de los llamados conservadores, pero yo les diría que es más bien un político, que es el cardenal Erdó, el cardenal Pietro Erdó. Así es, mira, a Mati le tocó la parte interior, a mí me tocó la parte externa para poder llegar a tener alguna referencia, alguna pista de lo que va a ser este cónclave. Aquí los cardenales son súper reservados, es muy difícil tener ese tipo de pista, pero tuvimos la imagen y pudimos un poco palpar lo que era la expectación por parte especialmente de la comunidad húngara presente aquí en Roma de lo que podría ser este ascenso del cardenal Péter Erdő, que estuvo presente en la misa, también tuvo algunos mensajes especiales durante esa homilía. Estuvo presente, por ejemplo, el embajador de Hungría aquí en la Santa Sede. Había bastante expectación, los periodistas también estaban todos muy expectantes para poder obtener alguna imagen de quién podría ser el próximo papa, que se dice puede correr con alguna cierta ventaja. Pero la parte más especial la tiene Matilde Burgos específicamente. Sí, porque con una colega aquí italiana nos colamos a la sacristía para poder, ella lo conocía de antes porque ella cubre Vaticano acá, pero pudimos entrar, saludar al cardenal Erdő, conversar un par de palabras. Yo me presenté, le dije que era periodista de CNN Chile, me dijo encantado, así que habla un poquito de español y de acuerdo a lo que él decía, él esperaba un cónclave que fuera breve. Y hoy día en los diarios sale algo bastante peculiar, porque citan, y precisamente es un tuit que hace el embajador que estaba ahí también en esa pequeña reunión, donde él desmiente que haya un acuerdo entre el cardenal Erdő y el cardenal Parolin para este próximo cónclave. Él lo desmiente, pero el momento en que tuvo para conocer esa información fue precisamente ese momento en que estábamos ahí reunidos con él en la sacristía. Así que vamos a ver qué es lo que pasa si sale papa. Tenemos imágenes exclusivas que hice con mi celular, así que estamos atentos. Pero es un cardenal que está catalogado como conservador, pero podría decirse que, como yo les decía, es político. Es una persona que, si viene abiertamente, no tiene palabras inadecuadas, expresiones inadecuadas, que es más bien muy cercano a la doctrina porque es doctor en Derecho Canónico, pero efectivamente tampoco se le podría considerar como de los súper conservadores como se le ha intentado decir. Además, aquí ya comienzan también a operar un poco como lo dicen en la prensa de acá, los venenos, porque del cardenal Parolin ayer decían que estaba enfermo, lo desmintieron. No, completamente. Carola, y sea, acá uno ve cada restaurante, cada espacio puede ser un espacio donde puede darse una conversación, en donde puede darse una instancia, así que estamos muy atentos, ojos muy abiertos, las orejas más abiertas para poder saber algún detalle. Que contaba Matilde sobre este tuit del embajador de Hungría nos trae algún tipo de acercamiento a lo que puedan haber sido esas negociaciones, a pesar de que sale a desmentir una información. Igualmente uno sabe que
lo que nos está diciendo también es información. Por cierto Claro. que sí. Bueno, y en torno a los papables se nombran ellos, los cardenales italianos, pero es difícil para muchos ver que haya efectivamente un sucesor, una línea sucesora del Papa Francisco. Nosotros, Carola Sebas, conversamos con un chileno que yo lo calificaría, lo definiría como una joya en verdad, porque él lleva 50 años aquí en el Vaticano, pero durante 40 años trabajó en Radio Vaticana, era el segundo en Radio Vaticana, y luego en el último periodo él sacó un sitio en internet con informaciones de iglesia que no eran las oficiales, pero sí podríamos decir las oficiosas. Por lo tanto, sabe lo que se dice y también lo que no se dice. Conversamos con él y les quiero contar y presentar lo que nos dijo sobre qué es lo que podríamos esperar en torno al tiempo. Va. Stick together, we growing up together. Stick together, stick together. Quest'estate voglio fermarmi nel punto più buio del Mediterraneo. E wow, ritrovarmi sotto un mare di stelle. Eso es lo que está buscando la iglesia, está buscando el identikit del hombre del momento. Yo creo que lo está encontrando rápidamente. Por esta razón me imagino que va a ser relativamente corto. Bergoglio 36 horas, me recuerdo que Racing se necesitaron 30 horas más o menos. Yo creo que este conclave puede elegir un papa en máximo 48 horas, máximo. O sea, debiéramos tener a fines de esta semana un papa. Domingo yo creo que tenemos papa. Bueno, estábamos escuchando a Luis Badillo, ustedes ya lo habían presentado, vaticanista. Él hace alusión precisamente al tiempo y dice unas 48 horas, va muy en línea también de lo que ustedes habían rescatado de Erdogan, que había señalado también el día de ayer. ¿Ese es el ambiente que hay actualmente en el Vaticano sobre el tiempo que podría tardar el cónclave, Fede? Sí, hay versiones encontradas respecto al tiempo, porque precisamente por esta conformación del colegio cardenalicio, que hay que recordar, más del 80% fue nombrado por Francisco durante su papado, y que respecto a eso existe una cierta cuestionamiento en qué tanto se conocen entre ellos, qué tanta tiempo de conversación ha tenido con ellos, y que eso de cierta forma podría influir en la cantidad de tiempo. Recordemos que las otras dos elecciones de los papas fueron tan solo 2 días en los que se demoraron el cónclave en elegir. Yo no me quiero imaginar 3 años como ha sido el periodo más largo en elegir un papa. Una estadía larga por ahí. No van a ser 3 años. No, y por eso se llama cónclave, porque ahí los tuvieron que encerrar, le empezaron a quitar la comida para que se apuraran, etcétera. Aquí dicen que la comida en Santa Marta no es tan buena, así que tendrían que, si fuera por eso, ser más rápido. Ahora, también hay cardenales, por ejemplo, que el Papa Francisco nombró, porque él siempre habló de las periferias de la iglesia, nombró cardenal en Mongolia, donde hay 1.500 católicos, hay cardenal en Irán, donde hay 6.000, por lo tanto también son cardenales que tienen, entre comillas, un peso distinto. Hay cardenales que votan igual, ciertamente tienen un... ¿Cómo? Votan de todas formas, ellos también participan en el cónclave y votan, a pesar de la cantidad de feligreses. Pero claro, pero tienen una voz que no es tan escuchada, por lo tanto hay cardenales que pesan más y eso puede ser determinante. Puede que haya muchos nombrados en un cierto tiempo o en de ciertas zonas, pero los cardenales que son los que toman las decisiones son pocos. Claro, y ahí hay una cierta, un peso específico en particular para los cardenales italianos, me imagino, ¿no? Mati, ¿cómo ves tú ese proceso también cuando algunos reportes de prensa planteaban que había interés de parte de esos cardenales de que efectivamente el sucesor de Francisco fuese un cardenal italiano? Bueno, desde el año 78 que no hay un cardenal italiano con Karol Wojtyła, y para Italia, para el Vaticano, siempre la tradición fue que fueran italianos, pero nada lo dice. Y más bien lo que se espera es que tenga determinadas características, que pueda
tomar la Iglesia y asegurar la existencia de la Iglesia Católica en los próximos años, en los próximos siglos. Y también conversábamos con Luis Badilla que no necesariamente los cardenales que nombra el Papa Francisco vayan a seguir la misma línea, que una vez que el Papa, que es muy distinto cuando el Papa muere a cuando el Papa renuncia, porque cuando el Papa muere ellos, entre comillas, se sienten libres, ya no tienen como ese peso de tener que responder a determinada manera de ser, y ahí pueden tomar decisiones muy distintas. Y algunos, aquí también hay un dicho que si hubo un papa, entre comillas, gordo, después vino uno flaco, refiriéndose no al peso corporal, sino que a la diferencia que hay entre uno y otro. Claro. Y también nos decía Luis Badilla que efectivamente el Papa Francisco no alcanzó a hacer todas las reformas, y los quiero invitar a que escuchemos también lo que nos dijo. Vamos. Algunas las comenzó, pero no han ido rápidamente adelante. Otras no tuvo la ocasión de comenzar. De todas maneras, conclusión de Padre Spadaro, es el nuevo Papa que tiene que hacer las reformas. Por lo tanto, a su pregunta, si nosotros usamos lo que nos dice Padre Spadaro, es que yo creo que en gran parte es la verdad, las reformas han sido pocas, débiles y no han sido completadas. Bueno. Han ido rápidamente adelante. Otras no tuvo la ocasión de comenzar. De todas maneras, conclusión de Padre Spadaro, es el nuevo Papa que tiene que hacer las reformas. Por lo tanto, a su pregunta, si nosotros usamos lo que nos dice Padre Spadaro, es que yo creo que en gran parte es la verdad, las reformas han sido pocas, débiles y no han sido completadas. Bueno, ahí escuchamos la conversación precisamente que tuvimos con Luis Badilla, una conversación profunda sobre lo que fue el proceso de Francisco, lo que puede ser este cónclave y también qué se espera para el futuro de la Iglesia, y precisamente es una gran entrevista porque habla desde el interior precisamente de esta ciudad del Vaticano, conocer si esas reformas que se plantearon con Francisco se llevaron adelante. En su opinión, no se llegaron adelante, no se lograron concretar, y por eso mismo eso es una duda que puede caber dentro de la elección y puede ser uno de los argumentos que tengan los cardenales ya el día miércoles para comenzar a votar. ¿Te parece si replicamos un poco lo que va a ser ese proceso? Porque el día miércoles va a haber una sola votación que va a ser durante la tarde, y que luego ya el día jueves habrán 4 votaciones, habrán 2 votaciones durante la tarde y 2 votaciones durante la mañana, y 2 votaciones durante la tarde, y ahí conoceremos el color del humo respectivamente, si es negro, si que no se llegó a la mayoría necesaria para elegir al nuevo sumo pontífice, y blanco si es que se llegó a la mayoría necesaria para elegir al próximo sucesor de San Pedro. Sí, y eso es bien interesante, porque si en las 2 votaciones de la mañana, por ejemplo, no se llega a elección de Papa, no es que a la primera votación salga un humo negro y después a la segunda humo negro, sino que 2 votaciones de la mañana no hay Papa, un humo negro al final de la segunda, y lo mismo durante la tarde. Ahora, si hay Papa, claro, ahí sale una fumata blanca y se termina ahí, pero si no hay en un solo día, van a haber solamente 2 fumatas y van a ser las 2 de color negro. Así que esas son las mecánicas que se van a ir dando, Carola Seba. Muchas gracias. Sí, sobre la Capilla Sixtina ya está prácticamente... Dale, Fede. Sí, no, que sobre la Capilla Sixtina ya está prácticamente lista para lo que será este cónclave, ya fue reformada, ya está teniendo todos los aspectos necesarios para lo que será este encuentro entre los cardenales, con las chimeneas también fueron colocadas en el techo para que todos los fieles ya a partir del miércoles se puedan concentrar aquí en la Plaza de San Pedro y estar atentos al color de ese humo que saldrá desde la chimenea con la quema de los votos, y saber de quién será el nuevo jefe de la Iglesia Católica.
Muchas gracias, Mati Fede, desde la Ciudad del Vaticano. Esperemos que en esta oportunidad el cónclave no dure 1006 días, que de hecho fue el cónclave más largo, desde noviembre de 1268, septiembre de 1271. Así que esperemos que esto sea evidentemente mucho más breve. Que estén muy bien. Seguimos en contacto. Chao, Fede. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien. Francisco fue elegido en la quinta votación. Exactamente, la Va a tener quinta una votación referencia. duró aproximadamente unas 30 horas. Partió el 12 de marzo y terminó al día siguiente en la tarde. Perfecto. Veremos cómo se proyecta esto. Gracias, Isel. Gracias, Isel. Nos vemos, que estén bien. Chao. Pausa y ya seguimos con CNN Chile.